Buenos días. Bueno, como ha dicho Gus, vamos a seguir hoy con nuestra serie sobre la carta a la iglesia de Gálatas. Entonces hoy nos toca la siguiente parte del capítulo 5, que habla sobre andar en el Espíritu. Y entonces, antes de comenzar, quería hablar un poco sobre esta idea de andar. Porque encontré hace unas semanas un artículo que hablaba de la media de pasos mundial que la gente dan cada día. Según lo que encontré en internet, dice que la media mundial de pasos por persona son 4.961. Entonces, vamos a hacer un pequeño juego aquí. Entonces, voy a ir sacando diferentes países. Me tenéis que decir si en ese país el número de la media de pasos en ese país es más alto que la media mundial o más bajo que la media mundial. Así que el primer país, Estados Unidos. Más bajo. Pues sí, efectivamente, más bajo. 4.700. Siguiente, China. Más alto, muy bien. Más de 6.000 pasos cada día. Australia, más bajo, alto. Aquí no hay tanta, mucho más alto, 7.400. Arabia Saudí, bastante más bajo, 3.800. Alemania, más bajo, más alto. 5.200, casi 300. Francia, nuestros vecinos al norte. Más alto, sí, un poco más, 5.141. Japón, más alto, sí, bastante más alto, 7.024. Brasil, bajo, 4.289. Países Bajos, bajo, más alto, 5.500. Y por último, España, más alto, 6.500. Hay muchas estadísticas, incluso lo que encontré, hoy en día con los relojes inteligentes que llevamos, es más fácil que pueden ir sacando este tipo de información, de saber cuántos pasos en cada país la gente está dando. Incluso dicen entre los adultos en España, la media es más bien 900-500. Entonces es un país bastante activo. Es una de las cosas que me gusta mucho de España, que en general la gente aquí es muy activa. Tienen una vida muy activa. Es muy fácil ver gente andando, caminando, andando en bici, algo que no se ve tanto en Estados Unidos, por ejemplo. Y los que han cogido todos estos datos, dice que son indicaciones para ellos del estilo de vida que la gente tiene en cada uno de esos países. Si tienen un estilo de vida más, más activa o más sedentaria. Entonces, hoy vamos a hablar sobre esta idea de andar en el Espíritu, en Gálatas 5, 16 a 26. Entonces, ¿cómo podemos andar en el Espíritu? Entonces, es algo que hacemos físicamente. Entonces, creo que es importante, antes de entrar en el texto, entender un poco ese concepto de andar en la Biblia. Porque hay muchos textos en el Antiguo Testamento que hablan sobre esta idea de andar. Entonces vamos a mirar rápidamente solo 4 textos del Antiguo Testamento que hablan sobre esta idea. Primero en Génesis 6:9 dice: Noé, hombre justo, era perfecto entre los hombres de su tiempo. Caminó Noé con Dios. Deuteronomio 8:6: Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndolo.
Primero de Reyes 2:3. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos y sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Y por último, Salmo 86:11. Enséñame, Jehová, tu camino, y caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Y podemos mirar muchos más ejemplos de ese concepto en el Antiguo Testamento de la idea de andar. Y una de las cosas cuando estaba preparándome para esa predicación, en uno de los textos que leí hace tiempo en mis estudios en el SEUT, leí de un libro de uno que se llama Gordon D. Fee, que es de Pablo, el Espíritu y el pueblo de Dios. Y dice Gordon sobre el texto que vamos a leer hoy, dice esto: hay dos cosas que quedan claras en este pasaje, que el Espíritu es la clave de la vida ética y que Pablo espera que el pueblo del Espíritu exhiba una conducta transformada. La primera instrucción, anden en el Espíritu, es el mandamiento básico de la ética paulina. En el judaísmo, el verbo andar se utilizaba con frecuencia para aludir a toda la forma de vida de las personas. Pablo lo adoptó como término por excelencia para hacer referencia a la conducta. Cualquier otro mandamiento procede de este. La principal forma que adopta este andar es en amor. Efesios 5:2, Gálatas 5:6. De ahí que el amor sea el primer fruto del Espíritu que se menciona. Entonces, con esa idea de qué significa andar, que andar habla de nuestra conducta, nuestra forma de vivir, vamos ahora a leer el texto que tenemos para hoy en Gálatas 5:16. Dice Pablo: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Estos se imponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto, os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No busquemos la vanagloria irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Es un texto bastante conocido, sobre todo la parte sobre el fruto del Espíritu, que lo tenemos ahí en la otra pared. Entonces hoy, como una parte de esa serie que vamos a hacer, es de que cuando hayamos terminado todos los capítulos de Gálatas, vamos a entrar y mirar cada uno de estos frutos. Así que hoy no voy a entrar en los frutos del Espíritu. Esto es algo que vamos a hacer más adelante. Pero creo que también, desde mi perspectiva, también podemos decir, solo para decir una cosa sobre la lista de fruto del Espíritu, es de que no creo que sea una lista cerrada,
Simplemente creo que son algunos ejemplos, probablemente los mejores ejemplos, pero se podría también incluso añadir más cosas que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, como por ejemplo, para mencionar una, la santidad. Y tampoco quiero entrar hoy mucho en los detalles de toda la obra de la carne, porque podríamos también mirar cada uno de esos ejemplos, su significado, etc. Pero creo que hoy no hace falta hacer esto. Creo que sabemos bastante bien qué son las obras de la carne. Lo único que también diría, igual que la otra lista, es de que no creo que sea una lista cerrada, que se podría también añadir muchas más cosas como ejemplos de la obra de la carne en nuestras vidas. Pero hoy quiero enfocarme en lo que Pablo ha mencionado en diferentes momentos en la carta de Gálatas. Y ahora en esa parte lo expresa de una forma mucho más detallada, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y cómo nosotros debemos andar en el Espíritu. El verbo que Pablo usa en griego para andar es stoicheo, que tiene una idea literal de marchar en fila militar o mantener el paso. Pero en sentido figurado es ajustarse a la virtud, a la piedad, caminar ordenadamente. Como hemos dicho antes, habla de nuestra conducta, nuestra forma de vivir. Pablo coge esa idea judía de andar o de caminar como una conducta. Él usa aquí para hablar de cómo nosotros debemos andar en espíritu, de cómo nosotros debemos vivir nuestras vidas y cómo nosotros debemos vivir bajo el guía del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si miramos los primeros cristianos, los apóstoles, los primeros creyentes en el libro de Hechos, vemos un buen ejemplo de cómo es vivir bajo la guía del Espíritu Santo. Y hay muchos ejemplos que se podría sacar. De hecho, el libro se llama El Hecho de los Apóstoles, pero yo creo que se podría llamar ese libro el Hecho del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo obrando en sus vidas que hace todas las cosas que ellos hacen, guiando a ellos en cada uno de esos momentos, en los primeros años de la iglesia primitiva. Ejemplos de esto puede ser Espíritu cuando guiaba a Ananías a ir a orar por Saulo, quien luego fue Pablo. En ese momento fue una locura, porque había escuchado todos los rumores de que venía Saulo para perseguir a la iglesia, y de repente el Espíritu le dice, vete a orar por Saulo. Es como, ¿qué me estás diciendo? Es una locura. Pero ese es un ejemplo del Espíritu Santo guiando, en este caso, a Ananías. O por ejemplo, cuando Pedro fue a la casa de Cornelio. Pedro, un judío, entrando en la casa de un gentil. Estaba descansando, tuvo una visión de una manta que bajaba del cielo con todo tipo de animales, puros y impuros. Y luego Pedro fue llamado para ir a la casa de Cornelio para predicarles el Evangelio. Que también para un judío en aquel momento no tenía todavía esa comprensión de que el Evangelio también era para los gentiles. Entonces, también hay otro ejemplo del Espíritu Santo guiando los primeros creyentes en su comprensión de la voluntad de Dios en sus vidas. Y luego más tarde, otro momento importante, el concilio de Jerusalén, en Hechos 15, cuando los líderes dijeron que era la voluntad de Dios que los gentiles también podían ser cristianos. Entonces era otro momento de cuando el Espíritu Santo estaba guiando la iglesia en sus primeros años, enseñándoles de romper con todas esas tradiciones que tenían de antes y comenzando a crear una nueva ley en sus vidas, en que es una ley en que el Espíritu Santo está escribiendo sobre sus corazones. Y hay muchos más ejemplos que podemos mirar. Y Pablo, como ya hemos escuchado mucho en esta carta de Gálatas, Pablo siempre escuchaba muchas críticas de lo que él estaba predicando. Esa idea de ser justificados por nuestra fe en Cristo. Y que ya no estamos bajo la ley de Moisés, pero sino ahora estamos bajo la guía del Espíritu Santo. Y muchos le
criticaban o le acusaban de predicar un evangelio de libertinaje. Pero que lo que Pablo quiere decirnos, y aquí en ese capítulo sobre todo lo va expresando, es de que ya no estamos guiados por una lista de normas, por una lista de leyes, de que tienes que hacer esto, no tienes que hacer esto, etc. Ahora estamos guiados por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Hace tiempo escuché una cosa que me parecía muy interesante. No sé, cuando alguien habla del Evangelio o cuando alguien te pregunta qué es el Evangelio, las buenas noticias, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Yo sé que en mi caso, lo primero que normalmente viene a mi mente es, pues Jesús murió por mis pecados. Y ahora, a recibir ese don gratis, por fe, tengo vida eterna. Y esas son las buenas noticias. Pero alguien me dijo una vez, pues esa es solo la mitad. Esa no es todas las buenas noticias. Esa es solo una parte de las buenas noticias. Es la primera parte, es súper importante, obviamente. Pero gracias a esto, ahora podemos disfrutar la segunda parte. Gracias a lo que Jesús hizo y luego volvió al Padre, envió el Espíritu Santo a nuestras vidas. Y esa es la segunda parte de las buenas noticias. Que ahora también no solo estamos perdonados, no solo hemos recibido el don de la vida eterna, también hemos recibido el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y cada cristiano, cada creyente, tiene el Espíritu Santo en su vida. Pero yo creo, y puede que no estás de acuerdo conmigo, pero yo creo que no todos andemos en el Espíritu. Creo que todos los cristianos tienen el Espíritu Santo, pero no creo que todos los cristianos anden en el Espíritu Santo. Y hay una diferencia. Y aquí es donde entramos en una de las muchas paradojas de la Biblia que enseña que somos creaciones nuevas, que ahora que estamos justificados, que ahora estamos revestidos de Cristo, lo que Gus nos estaba explicando hace unas semanas con esa túnica africana, de que ahora estamos revestidos de Cristo. Y ahora cuando Dios nos mira a nosotros como mira a Jesús. Ama a nosotros como ama a Jesús. Bendice a nosotros como bendice a Jesús. Y no es por obra nuestra, es todo por obra de Cristo en nuestras vidas y que estamos revestidos de Cristo. Pero hay un problema. Tenemos todas esas bendiciones, tenemos esas promesas, pero como mucho lo que vemos muchas veces en la Biblia es como lo tenemos ya, pero todavía no. Entonces hay esa paradoja de ya, pero todavía no. Entonces ya somos una nueva creación, pero todavía tenemos esta carne. Todavía tenemos esa otra parte de nuestra vieja hombre que llevamos con nosotros. Y ahí es donde muchas veces entra esa lucha. Esa lucha que muchos de nosotros, yo creo que muchos de nosotros conocemos muy bien. Es lo que Pablo dice en Romanos 7, 19. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Todos hemos experimentado esa lucha dentro de nosotros. De esa sensación de que no hago el bien de lo que quiero hacer, sino el mal, lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Es parte de nuestra experiencia como seres humanos, es parte de este ya, pero todavía no. Es parte de que ya tenemos el Espíritu dentro de nosotros, pero también tenemos nuestra carne con nosotros. Y aquí Pablo nos está explicando de que hay dos maneras para vivir. Puedes vivir, andar o vivir según la carne, o puedes vivir o andar según el Espíritu. Y Pablo dice que la clave aquí para la respuesta para nosotros es de andar en el Espíritu. Y en todo ese texto de Gálatas 5, 16 a 26, Pablo menciona 5 veces el Espíritu. Dice, andad en el Espíritu. Si sois guiados por el Espíritu, el fruto del Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Todo es obra del Espíritu Santo en nuestras vidas.
Hace un mes estuvimos visitando unos amigos en Marruecos. Fuimos con ellos a la ciudad de Fez. Estuvimos en un mercado enorme donde normalmente hay muchos puestos, gente vendiendo de todo, pero siempre normalmente las calles están llenas de gente. Entonces es muy fácil de que yo iba con nuestros amigos y de repente un grupo de turistas o gente y como de repente estás como, ¿dónde está mi amigo? No sé dónde está. Y entonces luego más tarde salí con mi amigo, más bien por la noche, íbamos caminando por la calle y de repente viene y coge mi brazo así y íbamos caminando por la calle con nuestros brazos entrelazados, conectados así. Al principio como, ¿qué está haciendo? Pero me explicó, en esa cultura es muy normal para los hombres o hombres de la misma, que son amigos de la misma familia, de caminar por la calle así. Y me dijo que es muy práctico también. Si estás en una conversación con una persona, en una calle con mucha gente y estás así con alguien, es mucho más fácil escuchar o tener una conversación con esa persona. O también saber por dónde tienes que ir. Entonces es más fácil no perderte si estás ahí con tu amigo que sabe por dónde tiene que ir. Y muchas veces yo veo mi vida, mi relación con el Espíritu Santo así. O mi deseo es así. De ir caminando con el Espíritu Santo en mi vida, pues así. Con los brazos entrelazados, juntos. Y Él me va ayudando, me va guiando, me va diciendo por dónde tengo que ir, qué es lo que tengo que decir, etc. Y esa idea de permanecer, estar conectados, es una idea de Jesús habla en Juan 15, que es también un texto muy conocido. Cuando Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, la clave es que tenemos que permanecer en Cristo. Y esa es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Siempre es llevarnos hacia Cristo, conectarlos con Cristo. Y parte del problema que yo tenía durante muchos años, cuando trataba diferentes problemas en mi vida, tentaciones, pecado, etc., es que siempre estaba enfocado en la prohibición. Decir, Brian, no lo hagas. Estaba tan empeñado de no hacer algo, pero siempre terminaba cayendo. Hasta que aprendí que la clave no es enfocarme en lo que no puedo hacer, pero sino enfocarme en mi relación con Cristo y mi relación con el Espíritu Santo en mi vida, y dejar que Él sea mi guía en la vida y darme las fuerzas. Entonces, eso es lo que Pablo quiere decir cuando habla de andar en el Espíritu Santo y no vas a satisfacer los deseos de la carne. La clave es nuestra relación con Dios. Y tenemos una relación con Dios gracias a Cristo y a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. No hay vida fuera del Espíritu de Cristo. Sin el Espíritu nosotros no tenemos el fruto de amor, no tenemos paciencia, no tenemos nada de estas cosas. Hay que estar conectado con el Espíritu, en relación con el Espíritu cada día. Y para poneros un ejemplo, os invito a hacer un experimento luego en casa. Cuando vayáis a vuestras casas, pues entra en la cocina, vete al frigorífico y desenchufa el frigorífico. Y déjalo así durante una semana. Luego el siguiente domingo puedes ir ahí, abrir el frigorífico para ver lo que hay por dentro. No creo que haga falta hacerlo para saber qué es lo que pasará, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿cómo son nuestras vidas
cuando nosotros vivimos así. Cuando yo solo me enchufo, vengo aquí, me enchufo durante un rato al Espíritu Santo, luego me salgo de aquí, me desenchufo y ya no estoy conectado con el Espíritu Santo. Voy a poder resistir las obras de la carne viviendo así. Voy a poder resistir todas esas tentaciones si solo estoy conectado con el Espíritu Santo a veces o alguna vez de vez en cuando. Pues eso es lo que nos está diciendo Pablo aquí. Habla de nuestro andar, nuestra conducta, de que nuestras vidas están bajo la guía del Espíritu Santo, que estamos conectados con Él. Y si estamos conectados con Él, si tenemos una relación estrecha con Él, Él nos va a ayudar a poder resistir todas esas otras cosas, esas obras de la carne, lo que Pablo menciona aquí. No se trata de nuestro esfuerzo, lo que hemos cantado antes. Se trata de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pablo dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si queremos resistir, hace falta estar conectados con el Espíritu de Dios. No se trata de nuestro esfuerzo, no se trata de estar se trata de estar en Cristo, de permanecer en Él. Y esto hace que cuando andemos en el Espíritu. Entonces, ahora alguno estará preguntando, entonces, ¿cómo hago esto? ¿Cómo puedo andar en el Espíritu cada día? ¿Cómo puedo estar conectado con el Espíritu? Podría hablar de muchas cosas, pero bueno, yo puedo hablar de mi propia vida, de lo que yo he experimentado, por lo menos de 3 cosas que a mí personalmente me han ayudado muchísimo a aprender, a caminar y andar bajo la guía del Espíritu Santo en mi vida. Y lo primero, y son cosas muy fundamentales, muy básicas, ya lo sé, y mucho de lo que estoy diciendo es muy básico, muy fundamental, pero a veces una cosa es entenderlo, otra cosa es ponerlo en práctica y vivirlo. Y la primera cosa es tener un tiempo devocional cada día con el Señor. Desde el momento, hace muchos años, cuando era adolescente, empecé a decir, cada día necesito pasar tiempo con el Señor, necesito leer la palabra, necesito orar, necesito tener tiempo de alabanza, necesito esto cada día en mi vida. Empecé a notar una diferencia. Incluso no solo yo, otra gente que me conocían me preguntaba, ¿pero qué te pasa, Brian? ¿Por qué has cambiado tanto? ¿Qué es lo que está pasando en tu vida? Y sin darme cuenta, solo el hecho de cada día pasar tiempo con el Señor, el Espíritu Santo ya estaba cambiando cosas dentro de mí. Entonces, la primera cosa, la más básica, la más fundamental, es fomentar nuestra relación con el Señor. Y para cada uno esto puede ser un poco distinto, un poco diferente, pero para mí lo más básico es esto, estar en su palabra, orando y hablando, comunicando con nuestro Padre. Eso es para mí es lo fundamental. Y el segundo es pasar más tiempo con otros creyentes. Eso también es otra cosa que, mirando hacia atrás, en cada momento de mi vida, cuando estaba creciendo mucho en mi relación con el Señor, estaba muy conectado con un grupo de cristianos, y sobre todo con un grupo pequeño, no solo con la iglesia general, pero también con un grupo casero, un estudio bíblico, cosas así. Son cosas que me ayudaron muchísimo a crecer y a aprender de otros qué significa andar y caminar con el Espíritu Santo y cómo mejorar mi relación con el Señor. Y el tercero, que es muy conectado con esa idea, pero es orar unos por otros. Cuando yo tenía 19 años, estuve un año en Hong Kong. Y en ese año, pues el Señor transformó mi vida completamente. Y de los muchos recuerdos que tengo de mi tiempo ahí en Hong Kong, uno de los recuerdos eran los jueves. Los jueves había una reunión de oración de mujeres, pero nos invitaron a algunos de nosotros, como yo y mi compañero también, que entramos ahí también en esa reunión de oración. Y eran tiempos para mí muy especiales, porque simplemente era entrar ahí, había un tiempo de alabanza, tal vez de 1 hora, una cosa así. Y luego empezamos a orar unos por otros. Y entonces en ese año
recibí no sé cuántas oraciones y profecías y todo que recibí durante este año. Y cada de esas cosas que son cosas que sigo guardando, muchas de las promesas, cosas que me dijeron hace más de 25 años, las sigo guardando en mi corazón. Y todavía recuerdo de muchas de las cosas que me dijeron, muchas cosas que oraron sobre mí. Entonces también es otra de esas cosas que creo es importante. Y también reconozco que desde la pandemia muchas cosas de nuestra iglesia pues han cambiado, por bien o por mal. Y unas cosas que he notado, por lo menos no sé si alguien más lo ha echado en falta, es el hecho de que ya no hay momentos en los cultos cuando estamos orando unos por otros. Ya sé que a lo mejor somos un grupo más grande, etcétera, y tal vez entre semana tenéis otras oportunidades. Los martes siempre es un momento muy bueno en la reunión de oración para venir y orar y recibir oración si tienes necesidad. Pero aquí en el culto es una cosa que para mí personalmente que veo que hay esa necesidad aquí. Está muy bien pues tener obviamente tiempos de alabanza y predicación y lo que he predicado hoy no es una gran cosa, no es nada nuevo, en muchos sentidos es muy básico. Pero también una cosa es entender algo, otra cosa es ponerlo en práctica. Y creo que lo que quiero hacer para terminar este tiempo de predicación es tener un tiempo de oración, todos juntos. Y yo no sé cómo estás ahora mismo en tu relación con Dios. No sé si estás viviendo un momento muy bueno y muy cercano con el Señor, o tal vez tu experiencia con el Espíritu Santo fue hace muchos años y ahora es no tanto un andar en el Espíritu, sino como sentarse o tener una relación mucho más como pasivo, no tan activo. O tal vez nunca has tenido una experiencia de andar o ser guiado por el Espíritu Santo en tu vida. O tal vez siempre te dices, pues estoy andando en el Espíritu, pero quiero más, quiero aprender más, quiero conocer más. Y no sé cuál es tu situación, pero voy a invitar a los músicos a volver aquí. Creo que han preparado también otra canción para ese tiempo. Pero tener un tiempo de, si tú sientes que algo que he dicho hoy, pues si el Señor ha tocado tu corazón y necesitas recibir oración, pues vamos a estar aquí dispuestos a orar por ti. Entonces también pueden venir otros de los ancianos, otra gente de la iglesia para orar. Pues si alguien quiere dar el paso, venir aquí delante, recibir oración, pues queremos orar por ti. Queremos orar de que el Espíritu Santo te bendiga, que el Espíritu Santo, que Dios te llene con su Espíritu Santo para que tú puedas ir aprendiendo de cómo andar en el Espíritu, de cómo caminar en el Espíritu, de cómo aprender a ser guiado por el Espíritu Santo, porque no se trata de nuestros esfuerzos, no se trata de, vale, tengo que seguir esta lista de normas y hacer esto, no, se trata de tener una relación con Dios, y esto se hace cuando estamos caminando con el Espíritu Santo en nuestras vidas, cuando estamos conectados con Él. Así que vamos a cantar esa canción, y si quieres recibir oración, te invito a venir aquí delante, vamos a orar por ti. Y también antes de pasar, también voy a cortar aquí el streaming. Todos los que estáis escuchando, pues os deseamos una buena semana, que el Señor os bendiga. Pero vamos a cortar aquí el streaming y entonces vamos a tener un tiempo aquí. Tal vez sea 5 minutos o 10, no lo sé, qué es lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Pero cuando estaba preparando ese tiempo, esa predicación, sentía que Dios me estaba diciendo que yo quiero mover en los corazones de la gente. Yo quiero ser el protagonista. Yo quiero tocar corazones. Yo quiero llenar sus vidas con mi Espíritu Santo. Entonces, os invito a venir aquí adelante y con mucho amor queremos orar por vosotros. Da igual si
como dije, no quiere decir que si vienes aquí adelante que tu vida es un desastre, un caos. No, tal vez estés siempre diciendo, quiero más. He conocido, he probado un poco y ahora quiero más. Y yo muchas veces cuando he recibido oración durante ese año en Hong Kong, no es porque estaba mal, simplemente porque había gente dispuesta a orar por mí. Y cada vez que decían, ¿quieres oración? Sí, quiero más oración, quiero recibir más. Porque sé que es una obra del Espíritu Santo en mi vida, no son mis esfuerzos. Así que subir aquí no quiere decir que tu vida está mal, que es un desastre. Simplemente es ese deseo, ese anhelo de decir, quiero más de Dios en mi vida. Así que os invito, mientras cantamos, de venir de aquí adelante y yo y otros vamos a orar por ti. Amén.